Kevin Vegas, ¿estás por ahí? Hola. Hola, hola. Buenos días, doctor. ¿Se me escucha? Como con interferencia, pero sí. Bueno, le comento, yo soy residente de la sede de Chihuahua, pero no estuve en la clase anterior. Sin embargo, pienso que lo que estaban revisando eran las definiciones y conceptos. Ok. Daniel Alejandro, ¿te acuerdas en qué nos quedamos? Daniel Alejandro, ¿qué? ¡Tú! Sí, estábamos viendo pues las definiciones, pero lo último que vimos hizo la pregunta de qué era el órgano diana, órgano blanco, la diferencia entre toxina, antídoto. Nos explicó un poco de los agonistas y de los antagonistas. Perfecto, muy bien. Ahí ya ven la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, bien, estamos en la parte árida de la clase, que es prácticamente entender todos los conceptos básicos de toxicología, y después los vamos a ir aterrizando conforme vayamos viendo los temas. Y nos quedamos justo en esta. Entonces, ahora, esto es muy importante, incluso recobra mucha importancia para nosotros cuando estamos estableciendo relaciones causa-efecto o dictaminando enfermedades de trabajo. Espérenme porque se siguen uniendo. Listo. Que es identificar la diferencia entre una intoxicación y un efecto. Entonces, una intoxicación, ya estamos hablando de que es un proceso que la clave es que está acompañado de signos y síntomas. Espérenme. No he empezado a grabar. Perfecto. Entonces, la clase pasada nos quedamos en los conceptos básicos de toxicología y vamos a retomar. Hay dos cosas que tenemos que diferenciar, dos fenómenos, sobre todo cuando estamos pensando en si algo es una enfermedad de trabajo o no. Entonces, una intoxicación, la clave es que es un proceso donde ya hay signos y síntomas que están causados por una sustancia, ya lo vimos en las definiciones pasadas, exógena o endógena, pero la clave es que tiene signos y síntomas. Un efecto, por otro lado, es una manifestación que es medible. Esa es como la característica que va a definir que es un efecto, ¿no? Es una manifestación que puede ser a nivel bioquímico, puede ser a nivel pues, del DNA, puede ser alguna alteración fisiológica, pero estamos hablando de un cambio, ¿no? Y es algo medible. Y esto se debe a la interacción entre el tóxico, bueno, aquí esta definición como es de un libro de Pharma, pues dicen Pharma, pero es de un tóxico, y esto con nuestro cuerpo, con los sistemas biológicos. Un efecto puede ser subclínico o puede ser clínico. Cuando un efecto es clínico, pues podríamos estar hablando de una intoxicación. La diferencia, digamos, aunque los dos conceptos tienden a solaparse o las definiciones pueden cruzarse, la diferencia, digamos, con el efecto es que es algo que se mide. Esa es la clave, ¿no? Que se mide y esta medición es de forma objetiva. Esto es un efecto. Y una intoxicación tiene signos y síntomas. O sea, hay intoxicaciones que podrían o no tener, o sea, involucrar algún efecto, la mayoría lo va a tener. A lo mejor la mayoría no lo podemos medir con los estudios de rutina, pero se puede medir de alguna forma, ¿no? Pero lo que sí es que los efectos pueden ser intoxicaciones o no. Ahora, Alma Verónica Ceáñez Ruiz.
Sí, doc. Vamos a jugar un juego. Ok. Les voy a poner algunos escenarios y primero tú me vas a decir si es un efecto o es una intoxicación, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Perfecto. Tienes un espacio confinado, entonces entra un trabajador a este espacio confinado, resulta que las concentraciones de oxígeno, las presiones parciales de oxígeno estaban bajas, y entonces la persona empieza a tener disminución del estado de alerta, sale, entonces el médico de la empresa le mide el Glasgow y hace una puntuación. Después de unos minutos repite la medición, ya tiene Glasgow normal y ya no tiene síntomas. ¿Fue una intoxicación o fue un efecto? Fue un efecto. Y una intoxicación, ¿no? Pues también, pero recuperó el estado, o sea, volvió a su estado normal. Volvió a su estado normal. Entonces, si esta persona llegara a tu servicio, ¿tú lo catalogarías como que tuvo una enfermedad de trabajo o no? Sí, una enfermedad de Ok. trabajo. Seguramente no generó incapacidad, seguramente no generó secuelas, entonces, pero sí es una enfermedad de trabajo, ¿no? Sí, Entonces sí fue una intoxicación. ok. Y hubo un efecto que se midió, ¿no? Pero fue una intoxicación. Ok, muy bien. Perfecto. Kevin Lascano, tú ya participaste, ¿verdad? Es que veo dos Kevin Vega. Bueno, Tania Gutiérrez. Dígame, doctor. Tania, entonces tú estás en una empresa en una minería y tienes a un trabajador que en tu programa de protección respiratoria, tú les estás haciendo espirometría de manera continua. Tú llevas tus seguimientos del FEB1 y ves cómo se va comportando el FEB1 a lo largo del tiempo. Entonces ya llevas 3 años y cada 6 meses tu FEB1 da igual, ¿no? Estadísticamente igual. De repente un día en tu medición de tu FEB1 detectas que baja 20% del valor que él tenía basal, que fue cuando cuando lo reclutaron y tú le hiciste tu examen médico de ingreso. Ok. Lo citas a consulta, no hay tos, no hay disnea, no hay nada en ese momento. Pues decides retirarlo un poquito de la exposición, lo cambias de puesto, al mes le haces otra espirometría y regresa a un valor similar al basal. ¿Esto fue una intoxicación o fue un efecto? Fue un efecto. Aunque bajara el FEB1. No, sí sería una, a ver. Sí, considero que sí es un efecto porque al retirarlo mejoraron las condiciones. Perfecto, casi caes en la trampa. Entonces es un efecto, ¿no? Y eso es muy importante porque lo que nosotros desde el área preventiva vamos a tratar de hacer es buscar estos efectos que ocurren y tratar de que sean efectos que estén muy separados de la intoxicación para implementarlos en mi programa de vigilancia de la salud en el trabajo. No es lo que hacemos en los programas de vigilancia de la salud en el trabajo, tratar de identificar efectos que sean medibles, que se puedan hacer de manera objetiva, que se interpreten de manera correcta, porque ahorita en un tema del curso vamos a dedicar a esto de cómo interpretar biomarcadores y estudios como la espirometría de manera correcta para que de verdad sirvan para que sean preventivos, pero finalmente son efectos. Entonces, nosotros como médicos del trabajo vamos a jugar mucho con los efectos, ¿no? Es lo que nos va a ayudar a ser oportunos y cuando estemos haciendo, si hablamos de medicina ambiental, cuando estemos haciendo un estudio poblacional o cuando queramos proteger poblaciones vulnerables, necesitamos medir efectos, ¿no? O en los trabajadores y trabajadoras, pues también buscar estos biomarcadores tempranos, ¿no? Que me den estos efectos cuando todavía no significan algo patológico. Si esa persona que le hice la espirometría dices, pero no tiene clínica, no, que se regrese. Bueno, eventualmente ese efecto que la espirometría no es un estudio que esté tan alejado de la clínica. Conforme baja el FEB1, se va a presentar la clínica. Entonces, si yo no actúo a tiempo, pues bueno, eventualmente va a llegar a no recuperar ese FEB1
Y ojo, puede ser alguien sin clínica que ya tuvo una disminución significativa del FEV1 y de acuerdo a nuestra ley ya es una secuela evaluable. O sea, es que la cuestión de la espirometría es que está muy cercana, ¿no? Y entonces puede cumplir criterios, si ya no recupera, pues ya cumple criterios de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ya es una enfermedad de trabajo, ya es valuable, pero nunca tuvo clínica como de intoxicación, ¿no? Eventualmente la tendrá, porque alguien que tiene un FEV1 abajo del 70% del predicho, eventualmente va a presentar todo disnea, las cosas que te dan el EPOC, ¿no? Pero la cosa es que lo agarremos cuando es reversible o cuando esta disminución sea tan sutil que todavía no caiga en rangos de una secuela, ¿no? Hablando de nuestra ley. Pero entonces, bueno, muchas veces vamos a tener esto que se solapan y otros que sí hay efectos muy, muy, muy tempranos que nos conviene medir y tener en nuestra población. ¿Alguna duda entonces con lo que es un efecto? Sí, yo tengo más bien una pregunta. Adelante. Entonces, ¿la reversibilidad no afecta el concepto de efecto? No, el efecto es nada más que sea medible. Puede ser algo reversible o no, e incluso, pues ya cuando entró a un rango patológico, sigue llamándose efecto. O sea, la definición de efecto es que sea medible de manera objetiva. Puede ser compatible con una enfermedad o no. O sea, otro ejemplo, tasa de filtración glomerular. Tú puedes tener a alguien que en tu examen de ingreso tenía una tasa de filtración a lo mejor de 110 mililitros minuto por 1.73 metros, y entonces baje a 95. Con esta tasa de filtración glomerular, ¿cumple criterios de enfermedad renal crónica? Aunque sea estadio 1. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la definición? No, a ver, ¿me puede repetir la pregunta? De enfermedad renal crónica, que si cumple esa definición. ¿Y cuánto tenía de valor? Tenía 95 en el estudio de seguimiento que le hiciste. No, entonces no. No, ¿verdad? La definición es que tenga menos de 90 y alguna explicación, ya sea estructural o algo más, ¿no? Ok. Ajá. Pero no es normal que alguien que tenía 110 después de un año de trabajo baje a 90, ¿no? O sea, es un efecto, se midió de manera objetiva porque es una prueba de laboratorio. Sabes que estás evidenciando que hubo algo en esa persona que fue ocasionado por la exposición, pero todavía no le puedes decir, tienes enfermedad renal. Todavía no cumple una definición de un síndrome o de una enfermedad. Aunque si la cumpliera, que tuviera menos de 85 y bueno, ya ves que sí, también tenía microalbuminuria, ves, sí es una alteración tubular, sí se explica por el metal. Bueno, entonces ahí ya sí fue una enfermedad de trabajo. En ambos, el efecto fue disminución de la tasa de filtración glomerular. En ambos los medí de manera objetiva, solo que no en los dos fue compatible con una enfermedad. ¿Sí? Entonces, lo que te define el efecto es que lo hayas medido de manera objetiva y que se explique por la interacción de un agente externo. Eso es un efecto, o sea, es para que conceptualicen. Sí. Okay. Puede ser reversible, puede ser no reversible, puede haber bajado, no ser reversible, pero todavía no empata con una enfermedad. ¿Una enfermedad? ¿Sí? Sí. Muchas gracias. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna otra duda con estas definiciones? Perfecto. Ahora vamos a entrar a los términos de toxicidad. Entonces, la toxicidad como tal va a ser la capacidad que tiene una sustancia química, o ya vimos en las definiciones, o la radiación, si nos vamos a la definición, la primera que les enseñé, para producir daño en un organismo. Esto puede estar relacionado con la dosis o la cantidad de sustancia administrada y absorbida, la vía de distribución y la vía de administración, y su distribución en el tiempo. También se relaciona con el tipo y severidad de daño, el tiempo necesario para producir el efecto, la naturaleza del organismo afectado y otras condiciones intervinientes, ¿no? Ya nos decía Paracelso que todo es veneno y nada es veneno, la dosis hace el veneno. Entonces, los conceptos de toxicidad nos van a llevar a qué tanto se requiere esta dosis que sea alta o no para producir el efecto. Entonces, coloquialmente hablamos que entonces las sustancias más tóxicas son las que necesitan menor dosis para ocasionar un efecto negativo. Vamos a ver que ese dogma ya ha cambiado, sobre todo en ciertos escenarios, pero bueno, ahorita para comprender los conceptos, en general, la toxicidad va a ser un concepto relacionado con la dosis. Entonces,
si tratamos de, digamos, ajustar la triada epidemiológica en toxicología, podríamos tener como estas tres ejes que van a decir que algo pudiera ocasionar una intoxicación. Uno, muy relacionado al término de toxicidad, será el potencial tóxico o la toxicidad intrínseca. Esto quiere decir que sin considerar otra cosa, ¿qué capacidad tiene el tóxico para generar daño? O sea, otra vez, ¿a qué dosis me lo va a generar? Pero ese es uno de los tres pilares nada más. El otro son las características físico-químicas del tóxico. No solo tiene que ser una sustancia que a menor dosis cause más daño. Tiene que tener las propiedades físico-químicas para poder llegar al sujeto y además absorberse y llegar a los sitios diana y a los sitios blancos que veíamos en la clase pasada. Entonces, las características físico-químicas son otro. Y tercero, la probabilidad de que ocurra esta absorción, ¿no? O sea, ¿qué tanto en realidad existe una interacción hombre-tóxico para que genere el cuadro clínico, ¿no? Entonces, o bueno, que genere la exposición y la absorción. Entonces, estas son las tres cosas que influyen en que de verdad tengamos, digamos, en la realidad, casos de intoxicación. ¿Qué creen que sea más tóxico? ¿El alcohol etílico o la toxina botulínica? ¿El alcohol etílico? El alcohol etílico, ¿cuál de los dos tiene capacidad intrínseca más alta? Bueno, depende de la dosis. Ok, acuérdense Pero- que ese es un concepto que si tiene mayor toxicidad intrínseca es que a menor dosis lo va a hacer. O sea, ¿cuál de los dos, el alcohol etílico o la toxina botulínica, a menor dosis te va a ocasionar un cuadro clínico? La toxina. La toxina. La toxina botulínica que produce el Clostridium no es una de las sustancias más tóxicas que se han descrito en la naturaleza, ¿no? Es de las sustancias más peligrosas que hay. Y el alcohol etílico, o sea, hablando de la dosis letales, la toxina botulínica está en el orden de los nanogramos. Y en el caso de el alcohol etílico, pues estamos hablando del orden de gramos, ¿no? Gramos por kilo prácticamente. Pero ¿de cuál hay más intoxicaciones? De alcohol. Alcohólica. Del alcohol etílico, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo es la potencial tóxica intrínseca, pues de ese no lo tomamos, bueno, ustedes se lo toman, ¿no? Entonces, pues como se lo toman, pues es más probable, o sea, hay más probabilidad de que ocurran estos fenómenos de exposición. Y bueno, el alcohol etílico es buenísimo para absorberse por el tracto gastrointestinal. La toxina botulínica no tanto, ¿no? Si bien si hay casos descritos o sea, de hecho la mayoría de los casos de toxicidad que se describían, porque ya es muy raro esto, pues eran en estos recipientes que se habían colonizado con estos anaerobios y habían tenido las condiciones para producir la toxina en tan grande cantidad que a pesar de que se absorbía una ínfima parte de lo que se generaba, pues lograba llegar a su dosis letal o a sus dosis tóxicas. Porque, bueno, no tiene buenas propiedades, entonces dependía más de llegar a la dosis correcta para absorberse. Entonces, no tiene propiedades fisicoquímicas tan fácil. Bueno, pues hasta para las cosas de derma o de rehabilitación o estéticas, pues se tiene que inyectar, ¿no? O sea, es algo que necesita incluso la vía parenteral para llegar a los sitios donde puede generar esta interacción a nivel neuromuscular, que es donde hace efecto. Entonces, pues bueno, nada, les puse un ejemplo así burdo, nada más para que podamos tener bien conceptualizada la triada. Ahora, en el contexto ocupacional con nosotros es súper importante lo de las propiedades físico-químicas, porque muchas de las intoxicaciones que ocurren, por ejemplo, con los compuestos orgánicos volátiles o disolventes, muchos de ellos no es que sean tan tóxicos, en realidad, así como el alcohol etílico, por ejemplo, el gileno tiene dosis tóxicas altas, los valores límite de exposición están pues en el orden ya de las centenas de partes por millón. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué generan pues tanto problema a nivel industrial? Por sus propiedades físico-químicas, porque si bien su potencial tóxica intrínseca no es tan alta, sí lo es su volatilidad, y entonces generan concentraciones muy altas en el medio ambiente laboral y, bueno, nos dan intoxicaciones, ¿no? Entonces, por eso es que esta triada es tan importante, aunque sí vamos a repasar mucho la capacidad intrínseca de los tóxicos, y por eso es que en este curso vamos a ver mucho plaguicidas, vamos a ver mucho metales,
que tienen una capacidad intrínseca tóxica, digamos, muy importante, pues también vamos a ver muchos otros tóxicos que nos dan problemas a nivel industrial que tienen que ver más con estas dos, ¿vale? Ahora, en términos de qué es intoxicación aguda, subaguda y crónica, no hay como un consenso. Van a haber definiciones que son un poco variables dependiendo de la literatura que revisen. Pero esta a mí me gusta porque está muy vinculada a los estudios en animales que utilizan finalmente como fuente para poder sacar las hojas de seguridad. Entonces, pues bueno, esta es la que vamos a manejar aquí, pero sí quería que supieran que varía dependiendo del libro, ¿no? Entonces, toxicidad aguda regularmente se va a relacionar con toxicidad de corto tiempo. En algunos libros lo van a ver que es de una sola dosis, pero bueno, lo más aceptado es que pueden ser varias dosis incluso, pero en corto tiempo. Usualmente lo definen en hasta 14 días después de la administración. Perdón, los efectos después de 14 días, hasta antes de 14 días después de una dosis única, o exposiciones múltiples, pero que usualmente ocurren en menos de 24 horas, ¿no? Esa es la definición de toxicidad aguda en algunos textos. Entonces, dosis única y efectos que pueden tardar en ocurrir hasta 14 días, o dosis repetidas que ocurren a lo largo de 24 horas, como lo que ocurre regularmente en el contexto ocupacional. Regularmente, a diferencia de una dosis única de alguien que tuvo un intento suicida, acá no, acá son quizás dosis repetidas durante un turno de trabajo que, bueno, llegaron a la dosis tóxica y a lo mejor se siente mal al salir o cuando está en la casa, ¿no? Pero ocurrió durante un día. Entonces, es toxicidad aguda. Toxicidad crónica, no hay como un periodo de tiempo en el que tú digas, a partir de esto es crónico. Lo que sí, digamos, coincide en la mayoría de las definiciones es que son varias reexposiciones durante un periodo de tiempo dado y que estos pueden ser de manera ininterrumpida o no. O no les digo porque en el contexto ocupacional se corta. En la cuestión de salud ambiental, sí, regularmente son poblaciones que tienen exposiciones 24/7, porque ahí viven, ¿no? A emisiones, a lo mejor de una empresa, o a lo mejor al lago contaminado, al agua contaminada. Pero en nuestro caso, pues sí se corta un poco la exposición, aunque pues son periodos que no logran, digamos, superar la vida media de la sustancia química, ¿no? Y toxicidad subcrónica, esta es la que les digo que está muy ligada a los estudios de experimentación. Son los efectos que se ocasionan por administración repetida, por un periodo corto de tiempo, y mencionan ellos que el periodo corto de tiempo sería el 10% de la vida. Espérame, porque no se conectó. El 10% de la esperanza de vida del sujeto que se está estudiando. Entonces, esto mucho lo ligan con los experimentos que hacen en ratones, en conejos, en cobayos. A lo mejor ahorita está muy de moda hacer estudios se llama Daphnia, la mosca de agua. Es un insecto que se utiliza mucho para estos estudios de cronicidad, de toxicidad crónica. Entonces, y ellos definen que si los efectos aparecen después de exponerse durante el 10% de su esperanza de vida, sería una toxicidad subcrónica. Y podríamos, digamos, por descarte, decir que la toxicidad crónica sería lo que ocurre después de transcurrir esto 10% de la esperanza de vida. Si nosotros, pues más o menos nuestra esperanza de vida sería, voy a cerrar números, 70 años, pues lo que ocurre entre 14 días hasta 7 años, a lo mejor sería una toxicidad subcrónica. Pero digo, no está estandarizado de esta forma, pues. Entonces, bueno, así es como los podemos conceptualizar para facilitar el estudio para nosotros, ¿no? Aquí se movió un poquito por el formato. Pero bueno, dosis. Entonces, ¿qué es dosis? Dosis es la cantidad de sustancia administrada o absorbida por un individuo en proporción a su peso o volumen corporal. Se expresa con una integral que expresa el área bajo la curva de un experimento. Muchas de las definiciones van a ser de este tipo porque acuérdense que muchos de los toxicólogos no son médicos, entonces a ellos les gustan mucho las ecuaciones. Y para ellos, digamos, la única forma de determinar de manera inequívoca la dosis es, uno, o que tú sepas cuánto lo administraste, o dos, que se administre, que hagas mediciones repetidas en el tiempo y que a lo largo del tiempo puedas, digamos,
reproducir los fenómenos de absorción, distribución, excreción, hasta que llegues a la concentración cero, que es esta gráfica que está acá. Entonces, tú le das una administración al sujeto, mides a lo largo del tiempo de manera repetida, aquí es una medición en sangre, en este experimento que están ejemplificando aquí, y entonces nosotros vamos a tener en las mediciones, si las graficamos contra el tiempo, concentración contra tiempo, vamos a tener cómo va aumentando la concentración hasta llegar a un pico o concentración máxima. Puede ser pico o puede ser meseta, dependiendo de qué tanto se distribuye o no el tóxico. Esta fase inicial se va a llamar la fase de absorción. Vamos a llegar a esta meseta o pico que finalmente va a ser la concentración máxima que se alcanzó, y luego vamos a tener una disminución gradual, así, 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 hasta que llegamos a la concentración en sangre cero. Entonces, el área bajo la curva es el cálculo que yo hago para decir cuánto fue esta área, pues, bajo esta curva, y eso es directamente proporcional a la dosis, porque es en términos de masa, porque estábamos midiendo masa-concentración, ajustamos con tiempo y entonces ya nos da una medición de masa a lo largo del tiempo. Por eso es que la definición de dosis pues viene así, es el integral de masa por espacio por tiempo, ¿no? Por eso se las quise traducir antes de leérselas. Entonces, esa es la definición, digamos, correcta, textual, que habla de que la única forma en que lo sepas es o la dosis que le administré, o si es alguien a quien yo no le administré la dosis, pues las dosis que yo pude medir, no las dosis, las concentraciones que yo pude medir hasta llegar a la fase cero, a la concentración cero, y entonces al hacer el cálculo obtengo la dosis, ¿no? Eso es lo que significa esta ecuación. Y bueno, después de que ya sabemos lo que es la dosis, vamos a ver que hay distintas subdefiniciones de dosis. Y estas también están basadas en experimentos que se hacen o en estudios epidemiológicos. Entonces, la dosis umbral va a ser aquella concentración, si es que estamos hablando del experimento, o dosis, si es que yo controlé cuánto le estaba dando al sujeto de experimentación, por debajo de la cual no se espera que aparezca ningún efecto. O sea, ninguna magnitud medible de manera objetiva, si nos vamos a nuestra definición de efecto, que se explique por la exposición del tóxico, ¿no? Entonces, eso sería una dosis umbral. La dosis inferior, o sea, la dosis en la cual no ocurrió el efecto. Concentración crítica, entonces va a ser tiene que ver con la distribución. Cuando los tóxicos se absorben, entran a su pico y se distribuyen. Esta es otra ecuación que hay aquí, que no es más que habla de velocidades. Hay cierta velocidad a la que la concentración del tóxico baja en sangre porque se va a los tejidos y a los órganos. Y ahorita vamos a ver los modelos que existen para explicar esto, pero al final, digamos, si lo vemos en que el riñón tiene cierta velocidad, el hígado tiene cierta velocidad, el cerebro tiene cierta velocidad, la concentración que se va a alcanzar en cada órgano a lo largo del tiempo es diferente. ¿Por qué? Porque depende de la composición del tóxico, perdón, del órgano, del tejido, y depende también de qué tanto afinidad tiene el tóxico para ese tipo de composición. Por ejemplo, hay tóxicos como algunos plaguicidas organoclorados que tienen una afinidad muy, muy importante a disolverse en la grasa. Entonces, cuando ocurre este fenómeno de distribución y que tiene diferentes velocidades, se va a ir concentrando de manera más importante en los órganos que tienen más grasa. ¿Qué órganos tienen más grasa? Cerebro, hígado, ¿no? Son de los órganos, obviamente el tejido celular subcutáneo, pero hablando de órganos, pues son de los órganos que en composición tienen más grasa. Ok. La concentración crítica está dada por cada órgano y va a ser aquella concentración a la cual ocurren los efectos tóxicos, pero va a ser diferente en cada órgano, ¿sí? Entonces, por eso es que hay concentración crítica en riñón, concentración crítica en cerebro, y la velocidad a la que llegan a esa concentración es diferente en cada órgano, y la concentración como tal, a la cual ocurre el efecto, también es diferente en cada órgano. Entonces, en muchos modelos van a ver eso, van a ver concentración crítica del plomo en sistema nervioso central de tanto, concentración crítica en riñón de tanto, y es diferente, y esa normalmente se mide en masa por volumen.
o masa por masa. Van a ver microgramos por gramo de cerebro, ¿no? O microgramos por gramo de tejido. Entonces, esa es la concentración crítica. ¿Se fijan? A diferencia de la dosis umbral, que es en todo el cuerpo, la dosis umbral no está diferenciando por órgano. Obviamente el órgano que va a chillar primero va a ser aquel órgano que es el más sensible al tóxico, ¿no? Entonces, otra vez hablando de plomo. A lo mejor la dosis umbral de plomo va a ser aquella dosis en la que ocurrió la primera manifestación del sistema nervioso central. A lo mejor la disminución del estado de alerta, o en un niño la encefalopatía, o sea, una alteración del estado de alerta, ¿no? Toda la definición de la encefalopatía. Entonces, esa sería la dosis umbral. Pero luego vamos a poder encontrar concentraciones críticas de riñón, de hígado, de los otros órganos a los que el plomo afecta, y cada uno va a tener su concentración. Entonces, sí me interesa que diferencien muy bien estos dos conceptos. Concentración crítica está basada en cada órgano y habla de la susceptibilidad que tiene cada órgano para cada tóxico. Dosis umbral es el primer efecto que ocurrió. Puede ser en cualquier órgano. ¿Cuál? El que sea el más sensible al tóxico, ¿no? El blanco. Entonces, esa es la diferencia. Dosis umbral, cualquier efecto. Concentración crítica, cada órgano tiene su concentración para el efecto que ocurre en cada uno de ellos, ¿sale? Dosis no efectiva o dosis subumbral, como su nombre lo dice, va a ser esa dosis abajo de la dosis umbral, donde ahí sí no se afecta ningún efecto, ¿sale? No se espera ningún efecto. Y bueno, otro concepto, que más es un concepto de farmacología, es un efecto adverso. Un efecto adverso, entonces, es un cambio, es un tipo de efecto, digamos, ya sea morfológico, fisiológico, a lo mejor en el crecimiento, en el desarrollo, en la disminución de la esperanza de vida de un organismo, en la afectación de alguna capacidad funcional, de la homeostasis, un incremento en la susceptibilidad, etcétera. O sea, aquí es como un tipo de efecto cuya definición ya dominamos muy bien, pero que se va a asociar a algo negativo. Y esto es muy importante. Hay efectos que nosotros podemos medir que no necesariamente significan que ocurrió algo negativo. Puede ser un efecto que simplemente nos está explicando que ocurrió un fenómeno que me explica la interacción tóxico-biomolécula o tóxico-cuerpo, pero que no precisamente va a significar algo patológico o que te esté llevando hacia la patología. Entonces, por mencionarles un ejemplo, hay muchas proteínas novedosas que se han estado investigando que se elevan ante la presencia de un tóxico que a lo mejor tienen que ver con algún ciclo bioquímico, pero que no tiene relevancia fisiológica. O sea, cuyo incremento no importe tanto. Les voy a hablar de una enzima. En el caso del plomo, él inhibe una enzima que se llama deshidratasa del ácido delta-aminonebulínico en glóbulos rojos. Esta enzima, si bien cumple una función muy importante en los eritroblastos y en toda la génesis de la hemoglobina, es un paso bioquímico intermedio de la producción del grupo M. En el glóbulo rojo maduro no tiene absolutamente ninguna función, ¿no? Ya es una enzima que quedó ahí porque se produjo en algún momento, pero ahí está, existiendo sin oficio ni beneficio. Llega el plomo, la inhibe, y como está en las células en la circulación, pues nosotros la podemos tomar en el laboratorio, analizar, medir y cuantificar. Y podemos ver su disminución, que el plomo lo que hace es bloquearla. Entonces, digamos, sería un efecto que no será catalogado como un efecto adverso, porque el hecho de que yo tenga inhibido una enzima que no cumple ninguna función en el glóbulo rojo maduro, pues no significa nada, ¿no? No significa más que el tóxico llegó. Fue un efecto, fue medible de manera objetiva en una prueba de laboratorio, pero al final, pues no me dijo si el paciente está más sano o más enfermo, no me dice eso. Entonces, eso es un efecto que no fue un efecto adverso. En general, nosotros vamos a trabajar con efectos adversos, ¿no? Porque pues son los que más se han estudiado. Pero, digamos, en el mundo ideal, lo ideal es tener muchos biomarcadores que puedan ser efectos que todavía no sean adversos. ¿Por qué? Porque simplemente me están evidenciando una exposición cuando todavía estamos en un punto muy lejano de la patología.
¿Sale? ¿Quedaron claras entonces estas definiciones? Sí, Sí. Sí. A ver, Jania Orozco. Dime un ejemplo de efecto adverso que se te ocurra, obviamente hablando en el contexto de una enfermedad o una exposición que te llevaría a una enfermedad de trabajo, que no sean los que hemos mencionado, ¿eh? ¿Qué se te ocurre, Jania? Un ejemplo de efecto adverso en un contexto que ocurre en enfermedad de trabajo. Ajá, o sea, algo ocupacional, pues. No me vas a decir de una enfermedad de pediatría, ¿no? Algo ocupacional, Por ejemplo, pero un biomarcador. podría ser una bronquitis crónica en trabajadores expuestos a sílice. Esa es una enfermedad de trabajo. ¿Cuál sería el efecto? Acuérdate, el efecto es algo medible de manera objetiva y que es un paso, es negativo, o es un paso que te está llevando hacia la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de disolventes orgánicos, disolventes orgánicos volátiles. Ajá. ¿Cuál sería un efecto? El daño hepático, que sería medible con, por ejemplo, marcadores bioquímicos de pruebas de función hepática. Ok, si tú tuvieras una persona expuesta a tetracloruro de carbono, porque muy pocos compuestos orgánicos volátiles en realidad te dan daño hepático, contrario a lo que la mayoría piensa, ¿no? Te dañan más el riñón o el sistema nervioso central, pero hay ciertos que sí, como los compuestos volátiles clorados. Entonces, bueno, tetracloruro de carbono, cloroformo, de esas familias. Entonces, sí. Y el paciente está sano, no tiene síntomas, pero le haces una medición de AST y ALT y te salen elevadas, ¿no? Te salen 3 veces el valor límite, el valor superior de referencia poblacional, que es lo que te reporta el laboratorio. Luego vamos a ver esos conceptos también. Entonces, si tenemos ese resultado elevado, pero el paciente no tiene clínica, nada, es un efecto que todavía no se convirtió en una intoxicación, pero si yo tengo AST y ALT elevadas, me está hablando ya de un proceso patológico. ¿Esas por qué se elevan? Porque hay destrucción hepatocelular, ¿no? Son enzimas intracelulares. Entonces, hablan de destrucción celular. Eso invariablemente, eventualmente, te va a llevar al daño hepático, la falla hepática fulminante que te dan en intoxicación aguda, si es que continúa. Entonces, sí, ese sería un efecto porque fue medible de manera objetiva, fue adverso porque era un paso que te llevaba hacia la enfermedad y me diste un ejemplo de una enfermedad de trabajo. Entonces, eso es un efecto adverso, ¿vale? Entonces, como todavía no generaba los síntomas, podríamos decir que es como un efecto adverso subclínico. Exacto, es un efecto adverso que todavía está en una etapa subclínica, porque todavía no te causa, digamos, disfunción del hígado. ¿Cómo evaluarías si ya tienes una disfunción hepática? ¿Qué prueba? No son AST y ALT, ¿no? ¿Qué prueba tú dices, ya, está haciendo falla hepática? ¡Ey! Estos de medicina general me les falla la clínica, muchachos. Para ser buen médico del trabajo tienes que ser buen médico antes. ¿Qué estudio le hacen a los pacientes? Quien sea, que tú quieres saber si tiene falla hepática. Ultrasonido hepático. No, el ultrasonido nada más te dice estructuralmente, ¿no? ¿Sería una biopsia? No, pues una biopsia ya vas a ver fibrosis. Hipertensión ¿Qué hace el portal. hígado? No, hombre, eso ya estuvo muy avanzado. ¿Qué estudio te dice hay falla hepática? Albúmina. Albúmina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dejó de producir albúmina. No, todo lo que demás que me hicieron era buscar cosas estructurales. Obviamente en falla hepática hay ciertos patrones, pero puede tener función normal y el hígado en el ultrasonido verse horrible, ¿no? O puedes tomarle una biopsia y salir con fibrosis porque no lo tomaste de donde tenía. La hipertensión ya es muy avanzado. Entonces, hay estudios, y eso lo tenemos que tener bien conceptualizado, hay estudios que me dicen daño, por ejemplo, en el hígado, y se los tienen que saber de cada órgano, porque eso es de medicina. En el hígado, yo puedo saber si el patrón es hepatocelular, porque se eleva la ST-ALT, o puedo saber si es un patrón que puede ser pues de las vías biliares, entonces haría GGT, ¿no?
quiero saber si está funcionando mal, entonces albúmina y bilirrubinas, pero las dos, y para ver si no se está atorando la producción, la degradación de las bilirrubinas. Entonces vería el desbalance de la directa y la indirecta, ¿no? Entonces, hay estudios, biomarcadores, que me van a decir disfunción del órgano, daño del órgano, hay otros que me van a decir alteraciones estructurales del órgano, y dependiendo de la enfermedad de trabajo, cuando yo estoy dictaminando enfermedad de trabajo, pues esos son los patrones que yo voy a buscar, ¿no? Para ver si le voy a llevar una secuela o si solamente pues es un paciente que no ha llegado a máximo beneficio terapéutico. O sea, yo tengo que saber interpretar bien los estudios de gabinete y los biomarcadores de sangre y orina en cada órgano. Muy bien, entonces aquí le vamos a dejar porque tengo que entrar a otra reunión. La próxima semana no vamos a tener clase porque justo nos cayó el día festivo. Y la próxima, yo no voy a poder darles clase porque voy a estar haciendo investigación de campo, entonces nos vamos a ver en 3 martes, ¿sale? Suficiente tiempo para que repasen esto. Den una repasada a biomarcadores, les voy a pasar unos artículos durante estos días para que den una leída a eso, ¿no? Eso, mientras más dominemos esta parte de cómo evaluar a un paciente, finalmente el médico del trabajo, ¿qué es? Es un experto en hacer evaluación de función y de daño. Pues, ¿no? Eso somos nosotros, es lo que nos define un poquito más a nuestra práctica día a día, ¿no? Entonces, tenemos que ser expertos en saber dónde está el daño, diagnóstico topográfico, de dónde está el daño en cada órgano, en cada sistema, en qué, si es reversible, si es irreversible, y cómo voy a saberlo, para que yo pueda decir, si hubo una secuela, no hubo una secuela, o si es compatible con lo que el tóxico hace o con el agente físico hace, o no, ¿sale? Entonces, en eso tenemos que ser expertazos. Entonces, les voy a mandar ahí unos artículos para que le den una repasada a esto de los biomarcadores. Nos vemos, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias.